Una noche sin luna, cubría la Sierra Tarahumara con un manto oscuro y helado. El viento silbaba entre los pinos altos y las brasas del fuego que Koa había encendido comenzaban a apagarse lentamente. Era uno de esos momentos en los que el silencio de la montaña parecía eterno, como si la tierra misma contuviera la respiración. Koa, el apache solitario, tallaba una flecha con la concentración de un guerrero que ha hecho del aislamiento su única patria. Sus ojos, profundos como el abismo, reflejaban el cansancio de años de huida, de guerra y pérdida. Entonces, algo rompió el silencio. Un llanto, primero débil, luego más claro. No era el aullido de un coyote ni el chillido de un ave nocturna. Era humano, y era de un niño. Koa se puso de pie al instante, como impulsado por un resorte invisible. Sus sentidos, afilados por la vida en la montaña, lo guiaron con precisión. El llanto venía de más allá de los arbustos, cerca de un arroyo. Pisó con sigilo, como solo los hombres de su sangre saben hacerlo. El corazón le palpitaba fuerte, no por miedo, sino por una antigua inquietud que aún no comprendía. Lo que halló entre los matorrales congeló por un momento su cuerpo entero. Una mujer, joven y malherida, yacía sobre la tierra húmeda. Su vestido estaba desgarrado, su cabello enmarañado, el rostro cubierto de tierra y sangre seca. En sus brazos, un bebé lloraba con desesperación, envuelto en un trapo delgado que no bastaba para el frío de la sierra. Koa no habló. Se arrodilló a su lado y observó el temblor de sus labios. La mujer apenas podía sostener al niño. Sus ojos, entreabiertos, intentaron enfocarse en aquel extraño que emergía de la noche como una sombra viviente. Con voz rota, dijo: «No, no me haga daño. Por favor». Koa negó suavemente con la cabeza y colocó su mano sobre el brazo de ella. «Shh. Estás a salvo ahora». Ella intentó decir algo más, pero un acceso de tos la hizo retorcerse de dolor. Koa inspeccionó la herida en su costado. Era profunda, pero no reciente. Probablemente llevaba días caminando antes de colapsar allí. Sin perder tiempo, tomó al bebé con un cuidado sorprendente y luego cargó a la mujer sobre su espalda. El trayecto hasta su cueva no fue largo, pero sí arduo. El niño había dejado de llorar, como si percibiera la calma que emanaba de aquel guerrero extraño. Al llegar, Koa avivó el fuego, colocó a la mujer sobre una manta de piel y empezó a moler plantas medicinales con una piedra redonda. Le lavó la herida con agua de manantial, le aplicó una cataplasma de raíz de árnica y le envolvió el torso con tela de agave. La mujer se retorció de dolor, pero no emitió queja alguna. Sus ojos buscaban a su hijo constantemente. Koa, al notar esa inquietud, colocó al bebé a su lado. Él ya no lloraba, solo la observaba, con la mirada limpia de quien aún no conoce el miedo. Esa noche nadie durmió. Cuando el amanecer pintó de naranja las puntas de los árboles, la mujer abrió los ojos con más claridad. Su voz aún era débil. ¿Quién es usted? Koa se limitó a responder. Koa, apache. Ella asintió lentamente, como si ese dato fuera suficiente para tranquilizarla. Luego, su mirada cayó sobre el niño. No tengo a dónde ir, ni fuerzas para seguir. Koa la miró largamente. En su rostro endurecido por la vida algo se suavizó. ¿El niño es tuyo? Ella tardó en responder. Una lágrima resbaló por su mejilla. Sé así, pero nadie lo quiere, ni siquiera yo. Su voz se quebró, fruto de algo que no pedí. Koa se agachó a su lado. Sus ojos se encontraron en un silencio denso. Si nadie los quiere, dijo con voz firme pero serena, yo los criaré. La mujer lo miró con incredulidad. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Él desvió la mirada hacia el fuego. Porque una vez fui un niño como él, y nadie me quiso tampoco. El silencio volvió a la cueva. Solo el crepitar de la leña llenaba el espacio. La mujer extendió la mano y acarició los dedos del bebé. Koa la cubrió con una manta de lana y se sentó a su lado, como guardián silencioso.
Los primeros rayos de sol iluminaron sus rostros. En el rostro de Koa no había sonrisa, pero sí una determinación que hablaba de algo más profundo que la compasión. Había tomado una decisión que cambiaría no solo su vida, sino la de los dos seres que acababa de encontrar en medio de la nada. Y así, en el corazón salvaje de la sierra, comenzaba una historia que el mundo jamás recordaría, pero que para ellos lo significaría todo. Si esta historia te ha tocado desde el principio, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje lleno de fuerza, amor y esperanza. Durante las siguientes horas, Koa se mantuvo en vigilia, moliendo raíces, calentando agua, vigilando cada respiración de la mujer y del niño. No era un curandero, pero había aprendido del bosque y de los ancianos de su tribu que la vida se cuida con respeto, y el respeto se demuestra con actos. La fiebre de la mujer bajó al tercer día. Su rostro antes tenso adquirió una calma que no conocía desde hacía años. El niño, en cambio, parecía florecer en la cueva, con mejillas sonrosadas y ojos atentos a todo. Ya no lloraba, solo observaba, como si entendiera que algo nuevo se abría ante él. Una mañana, mientras el fuego chispeaba, la mujer habló con más claridad. «No le he dicho mi nombre. Soy Rosa». Koa asintió sin dejar de remover un cuenco con infusión. «Rosa», repitió como si probara la sonoridad del nombre en su boca. «Es bueno que hables». Ella intentó sonreír, pero sus labios temblaron. «¿Cuánto tiempo llevamos aquí?» «5 días», respondió él. «Estás viva. El niño está bien. Eso es lo único que importa». Rosa miró a su hijo, dormido sobre un lecho de pieles. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No entiendo por qué hace esto por nosotros. No nos conoce. Yo ni siquiera quería tenerlo». Koa se acercó y se sentó frente a ella. Sus ojos eran serenos, pero firmes. «No necesito conocer a alguien para saber cuándo merece vivir. Lo vi en tus ojos aquella noche. Ya no podías más. Pero el niño, él no tiene culpa. Y tú aún puedes sanar». Ella bajó la mirada. Un silencio tenso se extendió hasta que Rosa susurró. «No tengo a nadie. Mi familia me cerró las puertas. Los patrones solo me usaron. Caminé hasta que no pude más. Y pensé que si moríamos los dos, al menos ya no dolería». Koa no respondió de inmediato. Se puso de pie y tomó una piedra tallada que llevaba colgada al cuello. «Yo también fui dejado a morir», dijo, casi en un murmullo. «Tenía 6 años cuando los soldados mexicanos atacaron mi aldea. Mataron a mi madre, quemaron todo. Me escondí en una grieta de la montaña durante 2 días. Un anciano navajo me encontró y me llevó con los suyos. Me enseñaron a sobrevivir, me dieron un nuevo nombre. Pero el dolor ese nunca se va». Rosa lo observó en silencio. Por primera vez no lo vio como un extraño, lo vio como un reflejo. «¿Y nunca volviste?» No quedaba nada a qué volver. El niño se movió entre sueños. Rosa se inclinó para cubrirlo mejor y luego, sin saber por qué, dijo, «No sé cómo llamarlo. Nunca le puse nombre». Koa lo miró con detenimiento. El pequeño respiraba con calma, ajeno al peso que flotaba en el aire. Debería tener un nombre fuerte, uno que lo recuerde siempre de dónde vino y lo que ha superado. Rosa lo miró con ojos brillantes. «¿Tienes alguno en mente?» Koa asintió con lentitud. «Yaotl, en náhuatl, significa guerrero». Rosa repitió el nombre en voz baja, como si lo probara. «Yaotl, sí, me gusta». Durante los días siguientes, Koa se dedicó por completo a cuidar de ambos. Recolectaba frutos, cazaba pequeños animales, enseñaba a Rosa cómo identificar plantas útiles y cómo protegerse del frío. Ella, aunque débil, mostraba una voluntad inesperada. Aprendía rápido, se movía con más soltura y por las noches cantaba a Yaotl una vieja tonada que recordaba de niña. Koa escuchaba desde su rincón en silencio, pero con el pecho lleno de algo que no se atrevía a nombrar. Una tarde, mientras Rosa lavaba ropa cerca del arroyo,
Koa se acercó con una expresión grave. He estado pensando. ¿Sobre qué? Sobre ustedes. No pueden quedarse aquí para siempre. Esta cueva no es hogar, solo refugio. Rosa apretó las telas entre las manos. ¿Nos vas a dejar? Koa negó con la cabeza. No, pero debemos movernos, buscar un lugar más seguro, donde el niño pueda crecer libre. Ella lo miró con mezcla de alivio y duda. ¿Y tú seguirás con nosotros? Koa no dudó. Ya hice una promesa. Si nadie los quiere, yo los criaré. Eso no cambia. Rosa bajó la mirada conmovida. Nunca conocí a un hombre que cumpliera lo que dice. Entonces, es hora de que conozcas a uno. La vida en la cueva se volvió rutina. Cada día tenía un ritmo marcado. Comida, cuidados, aprendizaje. Koa enseñaba a Rosa cómo encender fuego sin cerillos, cómo seguir huellas, cómo leer el cielo. Ella, a cambio, hablaba de los nombres de las cosas en español, le enseñaba palabras al niño y llenaba el espacio con su risa cada vez más frecuente. Una noche, al calor de las brasas, Rosa dijo: «Nunca imaginé encontrar algo así en medio del monte. Pensé que ya no había bondad en este mundo». Koa, con la mirada fija en las llamas, respondió: «La bondad existe, solo que a veces se esconde en la piel de un apache solitario». Y sin decir más, se quedaron en silencio, con Yaotl dormido entre ellos, respirando en paz por primera vez en mucho tiempo. El cielo amanecía cubierto de un gris pálido, como si la sierra se negara a permitir la entrada plena del sol. Rosa despertó con un sobresalto. Había soñado con los muros de adobe de la hacienda donde creció, con la voz áspera de su madre rezando entre dientes, con los candelabros colgando de los techos altos. Pero al abrir los ojos, lo único que vio fue la penumbra acogedora de la cueva, el fuego aún vivo y el rostro tranquilo de Yaotl dormido a su lado. Durante días había evitado hablar de su pasado. Pero el silencio le pesaba más que el dolor. Esa mañana, mientras preparaba un caldo de raíces, lo dijo sin rodeos. «Yo nací en la hacienda El Pinar. Mi madre era cocinera. Mi padre nunca lo conocí. Desde niña trabajé allí, entre sábanas sucias y fogones encendidos». Koa no respondió de inmediato. Solo la escuchó con atención, como hacía siempre, sin interrumpir. «Cuando cumplí 15, continuó, el hijo del patrón empezó a mirarme diferente. Pensé que era amor. Era joven, ilusa. Me ilusioné con su sonrisa, con sus promesas. Un día me llevó a los establos, y no fue amor lo que encontré ahí. Fue fuerza, fue silencio, fue sangre. El cuenco tembló entre sus manos, pero Rosa no dejó que se derramara. Después de eso, todo cambió. Me alejé, guardé el secreto, soporté el desprecio, hasta que el vientre empezó a crecer. Entonces me echaron. Dijeron que era deshonra, que era una cualquiera. Me dieron un costal con frijoles y me señalaron el camino. Koa se acercó lentamente y se sentó a su lado. No dijo palabras de consuelo, solo la miró con esa intensidad suya que parecía atravesar la carne. «Por eso no quería al niño», susurró Rosa, «porque cada vez que lo veía recordaba aquella noche. Pensaba que era castigo, que era una marca que nunca se iría». Koa tomó un pedazo de leña y lo colocó con cuidado sobre el fuego. «En mi pueblo decían que el fuego limpia, pero no quema para castigar, sino para transformar». Rosa levantó la vista, confundida. «¿Qué significa eso?» «Que puedes nacer entre cenizas y aún así convertirte en algo fuerte. El fuego no destruyó lo que eres, solo dejó lo esencial». Ella lo miró, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «¿Y qué soy, según tú?» Koa no dudó. «Una madre. Y eso, Rosa, eso lo cambia todo». Esa noche, cuando Yaotl dormía, Rosa se acercó a él y lo observó largo rato. Sus facciones pequeñas, su pecho subiendo y bajando con lentitud, el calor de su cuerpo junto al de las pieles, todo parecía más real que nunca. Alzó una mano temblorosa y le acarició la mejilla. «Perdóname», susurró, «por no saber quererte desde el inicio, pero prometo que lo haré ahora, te lo juro.
Al día siguiente algo cambió en ella. Se movía con más soltura, con más determinación. Ayudaba a Koa en las tareas, pedía aprender más, cantaba mientras recogía frutos. Koa notó la transformación sin necesidad de palabras. Era como si un velo se hubiera levantado de sus ojos. Una mañana, Rosa se sentó junto a él, con Yaotl en brazos, y le preguntó algo que lo tomó por sorpresa. ¿Por qué te quedaste solo? Koa guardó silencio por un momento, porque no supe confiar. Después de la masacre viví entre los navajos. Me cuidaron, sí, pero yo no era de los suyos. Era el niño apache, el que recordaba con rabia, el que no hablaba. Cuando crecí, me fui. Preferí estar solo que estar a medias con otros. ¿Y nunca amaste a nadie? Koa respiró hondo. Amé a una mujer hace muchos inviernos. Ella era hija de un curandero. Me enseñó a leer las estrellas, a curar con flores. Pero cuando supo que quería quedarme solo en la sierra, se fue. Me dejó un talismán. Tocó la piedra que colgaba en su cuello, para recordarme que no todo el amor es posesión. Rosa asintió, como si aquellas palabras encajaran dentro de ella. A veces pienso que si no nos hubiéramos cruzado estaría muerta. Y yo seguiría vacío. No hacía falta decir más. Esa noche, Koa encendió una fogata más grande. Preparó una mezcla especial de tabaco, salvia y corteza de ocote. Era una ceremonia sencilla, sin cantos ni tambores, pero con intención pura. Colocó a Yaotl sobre un manto frente al fuego. Rosa lo observaba con una mezcla de asombro y reverencia. ¿Qué haces? Lo recibo como mi hijo, no con sangre, pero sí con espíritu. Rosa se acercó arrodillada y tomó la mano de Koa. Él la miró, y en sus ojos había algo que nunca antes había mostrado: ternura. Gracias, dijo ella, por darnos un lugar, por darnos nombre, por darnos alma. Y mientras las brasas danzaban bajo las estrellas, 3 vidas rotas comenzaban a tejer una sola, con hilo de fuego, de sangre y de redención. Los años pasaron con la suavidad de las estaciones. La sierra, siempre firme, fue testigo silenciosa del crecimiento de Yaotl, el niño de 2 sangres. A los 4 años, ya corría entre los pinos con la agilidad de un cervatillo, con los pies descalzos y firmes sobre la tierra. Su risa, clara y libre, se mezclaba con el canto de los pájaros y el murmullo de los arroyos. Donde antes hubo dolor, ahora había vida. Koa se convirtió en su guía, en su protector, en su mundo. Desde muy pequeño, Yaotl aprendió a tensar un arco, a diferenciar el rastro de un venado del de un zorro, a leer el viento y a respetar a los espíritus del bosque. Koa le hablaba poco, pero cada palabra que pronunciaba quedaba grabada como piedra en el corazón del niño. Rosa, por su parte, volvió a nacer en el amor por su hijo. Cada gesto de Yaotl era un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Cuidaba de él con una entrega feroz, pero también con dulzura. Le enseñaba canciones antiguas, juegos que recordaba de la hacienda, palabras que aún conservaba de los libros que alguna vez vio pasar por las manos de los patrones. A veces, mientras Koa le enseñaba a Yaotl a tallar una lanza, Rosa los miraba desde la distancia y sonreía, aunque dentro de sí la inquietud nunca desaparecía del todo. Por más feliz que se sintiera, sabía que el mundo no se detenía más allá de los árboles. Había algo en su pecho que aún no sanaba por completo, el miedo a que un día todo volviera a derrumbarse. Una tarde, Rosa habló con Koa mientras Yaotl dormía, exhausto tras un día de caza menor. «Él merece más que esto», dijo, «más que una cueva y lecciones de supervivencia. Merece aprender a leer, a escribir, merece opciones». Koa la observó con calma, con los ojos entrecerrados. «¿Y crees que allá afuera encontrará algo mejor?» «No lo sé», admitió, «pero si no lo intentamos, ¿qué clase de vida le damos?» «No quiero que crezca creyendo que debe esconderse». Koa suspiró, mirando hacia la noche que envolvía el cielo. «Le enseñamos a ser libre. Eso es más de lo que muchos tienen. ¿Y si quiere más?» No hubo respuesta inmediata. Koa se levantó y salió de la cueva. Rosa se quedó sola.
abrazando sus propias palabras como si fueran brasas vivas. Durante las siguientes semanas aquella conversación no se repitió, pero quedó suspendida en el aire. Rosa comenzó a dibujar letras sobre la tierra con una rama seca. Le mostraba a Yaotl cómo se escribía su nombre, cómo hacer formas y sonidos con símbolos. El niño, curioso por naturaleza, se fascinaba con cada nuevo descubrimiento. Una mañana, mientras Koa los observaba desde la sombra de un árbol, escuchó a Yaotl preguntar: «¿Qué es eso, mamá?» «Una palabra, hijo. Las palabras son magia que vive en los libros». Koa frunció el ceño. Se acercó y se arrodilló frente al niño. «Hay magia también en el silencio, Yaotl. Escuchar al viento, al árbol, al río, eso también es aprender». Rosa lo miró sin reproche, pero con firmeza. «Puede tener ambas cosas, el bosque y los libros, ¿no crees?» Koa se quedó callado por un instante. Luego asintió lentamente. «Tal vez tengas razón». Aquel acuerdo no declarado marcó una nueva etapa. Koa seguía enseñando lo que sabía: rastreo, resistencia, conexión con la naturaleza. Rosa complementaba con letras, historias y preguntas que abrían puertas invisibles. Yaotl crecía como una mezcla perfecta de dos mundos. Por las mañanas perseguía liebres con una lanza de madera. Por las tardes se sentaba junto a su madre a trazar letras con carbón sobre piedras planas. A veces inventaba cuentos con animales que hablaban y guerreros que volaban. Decía que algún día escribiría su propia historia, una donde nadie tuviera que huir. Pero no todo era armonía. Las dudas de Rosa persistían, como sombras que se arrastraban entre los pensamientos. En ocasiones, al ver a Yaotl ensimismado con un dibujo o imitando a Koa en sus ejercicios, sentía un tirón extraño en el corazón. No era tristeza, era algo más complejo. Una mezcla de orgullo y temor, como si ese niño que había salido de su vientre ya no le perteneciera del todo. Una noche, mientras alimentaba el fuego, se volvió hacia Koa. «¿Tú crees que él nos necesite siempre?» Koa, tallando una piedra, respondió sin levantar la vista. «No, y eso es bueno. ¿No temes que se vaya algún día? El que se va no siempre olvida». Rosa bajó la mirada. No era la respuesta que esperaba, pero sí la que necesitaba. A pesar de las dudas, el vínculo entre los tres se fortalecía. Yaotl no llamaba papá a Koa, pero lo seguía como una sombra. No decía mamá con frecuencia, pero buscaba la mano de Rosa en cada noche de tormenta. Entre los tres había un lazo tejido con actos, no con palabras. En la sierra, donde los ecos llevan nombres, pronto empezaron a llamar a Yaotl el hijo del Apache. Nadie sabía de dónde había salido, pero todos respetaban al niño que cazaba con precisión, hablaba con ternura y dibujaba símbolos en la tierra como si fueran hechizos. Y aunque aún no lo sabían, el destino ya escribía nuevos caminos bajo sus pies, caminos que pondrían a prueba todo lo que creían haber construido. El cielo estaba despejado aquella mañana y el aire traía un aroma distinto. Era un olor mezclado de humo ajeno, cuero curtido y algo metálico. Koa lo sintió antes de verlos. Se detuvo en seco mientras rastreaba a un ciervo con Yaotl, alzando el brazo para que el niño también se detuviera. «¿Qué es, papá Koa?», susurró Yaotl. «No estamos solos», respondió en voz baja, señalando con los ojos hacia el este. Desde el claro, dos figuras a caballo avanzaban con paso tranquilo. No eran soldados, eso lo supo de inmediato. Tampoco parecían cazadores locales. Sus ropas eran limpias, demasiado coloridas, y uno de ellos llevaba un sombrero ancho decorado con una pluma. «Comerciantes», dedujo. Koa tomó a Yaotl por el hombro y lo guió de regreso por un atajo que solo ellos conocían. Esa misma tarde, Rosa vio a los forasteros desde la cima de una colina. No parecían peligrosos, pero su presencia agitó algo en su interior. Bajó corriendo hacia la cueva y encontró a Koa tensando su arco. «Vi a dos hombres», dijo sin aliento. «Llevaban bolsas, parecían vender cosas». Koa asintió. «Yaotl y yo los vimos antes. Vienen del norte, tal vez pasen de largo». «¿Y si no?».
Koa no respondió, pero no pasaron de largo. Esa noche, las fogatas de los comerciantes se encendieron a poco más de medio kilómetro de su refugio. El humo se alzaba recto en el cielo, visible incluso desde los arbustos donde Yaotl jugaba. Curioso, el niño preguntó, ¿quiénes son? Rosa intercambió una mirada rápida con Koa antes de responder. Son hombres que viajan de pueblo en pueblo. Llevan cosas para vender. Ropa, espejos, a veces libros. ¿Libros?, preguntó con ojos brillantes. Koa se adelantó. Y también problemas, no debes acercarte. El niño asintió, aunque no del todo convencido. Al día siguiente, Rosa y Koa discutieron. Fue la primera vez que sus voces se elevaron. Ella insistía en acercarse, en intercambiar algo, en preguntar si tenían papel, tinta o quizás un cuaderno para Yaotl. Él se negaba con firmeza. No sabemos quiénes son. No sabemos qué buscan. Cuanto menos sepan de nosotros, mejor. Pero así no podemos seguir. Yaotl no puede vivir eternamente escondido. ¿Acaso no ves cuánto quiere aprender? Él ya aprende. Aprende de la tierra, de la vida real. ¿Y qué hay del otro conocimiento? No tiene derecho a saberlo también. El silencio que siguió fue como una piedra entre ambos. Koa salió sin decir palabra, y Rosa se quedó abrazando sus propios pensamientos. Esa noche, Yaotl se acercó a su madre. ¿Por qué peleaban? Rosa acarició su cabello. Porque a veces los que se quieren no piensan igual, pero eso no significa que no se escuchen. ¿Y yo qué debo hacer? Ser tú y seguir aprendiendo. Al día siguiente, Rosa tomó una decisión. Esperó a que Koa saliera al bosque y llevó a Yaotl con ella hasta el campamento de los comerciantes. Lo hizo con cautela, con el rostro cubierto y los ojos siempre alerta. Cuando llegaron, un hombre de piel clara y barba descuidada la saludó con amabilidad. «Buenos días, señora. ¿Busca algo? Papel, tinta, algún cuaderno». El hombre sonrió y rebuscó entre sus cosas. Le mostró un cuadernillo pequeño con tapas duras y hojas amarillentas. «Esto es todo lo que me queda, pero es bueno, lo traje de Chihuahua. ¿Cuánto cuesta? ¿Un trozo de piel bien curtido o una olla de cobre?» Rosa entregó una pieza de tela tejida por ella misma, cuidadosamente doblada. «No tengo más». El hombre la aceptó sin discutir. Yaotl observaba todo con fascinación. «¿Cómo se escribe sol?», preguntó. El hombre tomó un carbón y escribió lentamente S-O-L. Yaotl lo repitió varias veces en voz baja. Rosa sintió una punzada en el pecho, mezcla de emoción y culpa. De regreso al refugio, encontraron a Koa esperándolos. Su mirada era dura, pero no dijo nada. Rosa le extendió el cuaderno. «No fui por mí, fui por él». Koa lo tomó, lo observó y luego lo colocó sobre una roca cercana. «¿Valía el riesgo?» «Sí», respondió ella sin dudar, «porque ese cuaderno puede darle más libertad que esta montaña». Koa no respondió. Pero esa noche, mientras Yaotl dormía con el cuaderno abrazado al pecho, lo escucharon murmurar palabras nuevas, como si fueran semillas plantadas en su lengua. El silencio entre Rosa y Koa se mantuvo varios días. No había hostilidad, pero sí una distancia. Cada uno se refugiaba en sus tareas, evitando el tema. Hasta que una tarde, al ver a Yaotl escribiendo con un pedazo de carbón, Koa se acercó y dijo: «Si vas a escribir, escribe también lo que el bosque te enseña. No lo olvides». Yaotl lo miró con una sonrisa. «Lo prometo, papá Koa». Fue la primera vez que lo llamó así sin dudar. Y Koa, aunque no lo mostró, sintió dentro de sí algo que llevaba años dormido. Pero en el fondo de la sierra, los ecos traían más que viento. Traían murmullos de cambios, de pasos que se acercaban, de verdades que aguardaban en la penumbra. Y ni siquiera el más sabio podía anticipar lo que vendría después. El viento soplaba con más fuerza en esos días, como si presintiera que algo se removía en las raíces del pasado. Rosa lo sentía en la piel, en los sueños que regresaban con más frecuencia, en las miradas silenciosas de Koa, cada vez más vigilante. Yaotl, por su parte, parecía ajeno a esa inquietud invisible.
Seguía aprendiendo con entusiasmo, combinando palabras escritas con lecciones de caza y soñando con historias que mezclaban jaguares sabios y libros que hablaban. Una mañana, mientras Rosa recogía plantas cerca del arroyo, un murmullo la hizo girar. Un hombre de rostro curtido, barba entrecana y sombrero polvoso, la miraba con ojos abiertos por la sorpresa. Sostenía un bastón de madera tallada y cargaba un morral viejo sobre el hombro. «¿Rosa?», dijo con incredulidad. «¿Eres tú?». El corazón de ella se detuvo por un instante. La voz le era familiar, lejana pero grabada en la memoria. Lo miró con detenimiento, entonces lo reconoció. Don Mateo, el viejo sirviente de la hacienda El Pinar. Años atrás, había sido el único que alguna vez le ofreció un pan escondido, una mirada compasiva cuando todos le daban la espalda. «Por la Virgen», exclamó él, «pensamos que habías muerto». «Y estuve cerca», respondió ella en voz baja. Mateo se acercó, con paso torpe pero decidido. «¿Qué haces aquí? ¿Con quién vives?». Rosa dudó. Luego bajó la mirada. «Con un hombre apache. Me salvó. Y con mi hijo». La palabra hijo hizo que los ojos de Mateo se agrandaran. «¿Hijo? Entonces, es verdad. Lo del patrón y tú...». Rosa lo interrumpió con un gesto. «No lo menciones. No ahora». Pero Mateo no podía contener su inquietud. «Ese niño es hijo del coronel Francisco de la Torre, ¿verdad?». Rosa apretó los labios. «Lo es por sangre, pero no por amor, ni por voluntad». Mateo bajó la mirada, avergonzado. «Él ahora está en el ejército. Lo ascendieron. Tiene tierras, poder y enemigos. Mucha gente lo odia, pero también lo temen. Si supiera que ese niño vive...». «No debe saberlo», dijo Rosa con firmeza. «Nunca». Mateo asintió lentamente. «Yo no diré nada, pero no todos guardarían ese silencio». Esa tarde Rosa regresó con el rostro pálido. Coa la esperaba en la entrada de la cueva con expresión tensa. «¿Qué ocurrió?». «Me encontró alguien, un viejo conocido». Coa no necesitó más. Su rostro se endureció. «¿Dijo algo sobre Yaotl?». «Sabe quién es, y también sabe quién fue su padre». Un silencio denso cayó entre ellos. Coa desvió la mirada hacia la montaña. «Debemos movernos». «¿A dónde?». «Donde nadie pregunte nombres». Rosa respiró hondo. «No quiero huir toda la vida». «Pero si eso lo mantiene a salvo». Coa se acercó, la tomó del brazo. «Lo prometí, y lo haré». Durante la noche, Rosa no pudo dormir. Las palabras de Mateo giraban en su mente como un torbellino. El nombre de Francisco de la Torre, aquel que una vez pronunció con ilusión y luego con horror, volvía a su vida como una amenaza lejana pero real. Recordaba su rostro arrogante, su voz suave pero vacía, sus manos que se creían con derecho sobre todo. Yaotl dormía tranquilo, ajeno a la tormenta. Su respiración pausada le recordaba lo pequeño que aún era, lo inocente. Se inclinó y lo besó en la frente. «Eres mío, solo mío», susurró, «y no dejaré que nadie te robe lo que eres». Al amanecer, Coa ya tenía todo preparado. Había empacado víveres, recogido herramientas, ocultado rastros. Rosa lo observaba mientras colocaba su arco a la espalda. «¿A dónde iríamos?». «Más al sur, donde los rarámuris tienen tierras. Nos respetan, no hacen preguntas». «¿Y si nos siguen?». «Entonces no se irán vivos». Rosa tragó saliva, no por miedo a Coa, sino por el peso que cargaba sobre sus hombros. Todo lo que había construido en esos años, la paz, la ternura, el hogar improvisado, todo pendía ahora de un secreto que el mundo jamás le permitió enterrar del todo. Esa mañana, al ver a Yaotl correr por última vez entre los árboles que lo vieron crecer, sintió una punzada en el alma. Cada hoja, cada piedra, cada rincón de esa tierra guardaba un pedazo de su historia. Pero también sabía que el amor no se aferra a lugares, se aferra a las personas. Cuando Yaotl volvió con una flor silvestre en la mano, la ofreció a su madre con una sonrisa. «Mira, mamá, es para ti». Ella la tomó y lo abrazó con fuerza. «Gracias».
mi amor. Es la flor más valiosa que he recibido. No sabía lo que el destino les depararía, pero sí sabía que pelearía con todo lo que tenía para proteger lo que había encontrado. No solo a un hijo, no solo a un compañero, sino un sentido. Una vida que ya no estaba hecha de dolor, sino de elección, y en su corazón una sola verdad la sostenía. Mientras existiera ese amor, no habría sombra que pudiera apagar su luz. Los años se estiraban como raíces bajo la tierra. Yaotel tenía ahora 12 años. Su cuerpo había cambiado. Los músculos marcaban sus brazos. Su mirada era más firme, más profunda. Sus movimientos eran rápidos, certeros, como los de su padre Apache. Pero en su interior, una inquietud comenzaba a crecer, como una brasa que no encontraba aire suficiente. Rosa lo notaba en su silencio, en las preguntas que dejaba a medias. En los dibujos que hacía con carbón, donde a veces aparecía un rostro que no reconocía, una figura de uniforme, una sombra que lo observaba desde lejos. Una noche, mientras Koa enseñaba a tallar puntas de flecha, Yaotel dejó caer la herramienta y preguntó: ¿Quién fue mi padre verdadero? El silencio se hizo denso como niebla. Rosa, que escuchaba desde un rincón, sintió cómo se le cerraba el pecho. Koa levantó la vista con calma pero con gravedad. ¿Por qué preguntas eso ahora? Yaotel bajó la mirada. Porque a veces siento que hay una parte de mí que no entiendo, algo que no viene del bosque ni de ustedes. Quiero saber. Koa respiró hondo. No era una pregunta que lo tomara por sorpresa, pero sí una que deseaba postergar. Rosa se acercó y se sentó junto a su hijo. Tu padre biológico fue un hombre que no merece ser llamado así, dijo. No te amó, no te quiso, y no tiene poder sobre quién eres ahora. ¿Era Apache? No, intervino Koa. Era un hombre del mundo blanco, un coronel. Yaotel frunció el ceño. Entonces, ¿soy mitad Apache y mitad mestizo? Eres todo tú, dijo Koa con firmeza. Eso es lo único que importa. Pero Yaotel no estaba satisfecho. Durante los días siguientes, se alejaba más del campamento. Pasaba horas mirando el horizonte, lanzando piedras al río, observando las aves con ojos ausentes. No había enojo en él, sino confusión. Rosa decidió entonces hablar con él, no como madre que teme, sino como mujer que acepta. Sé que es difícil entender, pero lo importante no es de dónde vienes, sino hacia dónde decides ir. ¿Y si no sé a dónde ir? Entonces escucha tu corazón. Él sabe. Una tarde Koa llevó a Yaotel a lo alto de un cerro. Allí, donde el viento golpeaba fuerte y las águilas trazaban círculos en el cielo, le ofreció un manto de piel y un collar de cuentas. Hoy te haces hombre, dijo, no por tu edad, sino por tu pregunta. Quien se pregunta por su origen está listo para construir su propio camino. Yaotel aceptó los objetos con respeto. ¿Soy uno de los tuyos? Lo has sido desde que te tomé en mis brazos, pero hoy, si tú lo deseas, te reconozco como mi hijo de espíritu. Yaotel asintió. Luego preguntó, ¿y también puedo ser parte de lo que era mi madre? Koa lo miró con respeto. Puedes ser ambos, pero nunca olvides quién te crió y quién te enseñó a vivir sin odio. Durante la ceremonia sencilla que siguió, Koa encendió una fogata sagrada, cantó en lengua apache, dibujó símbolos en la tierra y le habló a los ancestros. Rosa observaba desde lejos, con los ojos llenos de lágrimas. No era solo un rito, era un lazo sellado por voluntad. Esa noche, alrededor del fuego, Yaotel habló por primera vez con voz segura. Quiero aprenderlo todo. Lo de ustedes y lo del mundo que hay allá afuera. No quiero rechazar ninguna parte de mí. Rosa lo abrazó con fuerza. Entonces te ayudaremos. Y Koa, con voz grave, completó. Pero debes estar preparado, porque el mundo allá afuera no siempre respeta a los que caminan en dos tierras. Lo sé, dijo el niño, pero no tengo miedo. En los días que siguieron, Yaotel intensificó su aprendizaje. Koa le enseñaba a escuchar el canto del censontle y a leer la posición del sol para orientarse.
Rosa, por su parte, sacó del fondo del morral un viejo pedazo de tela donde había bordado letras. Enseñó a Yaotl a formar frases, a contar historias. Una mañana, Yaotl escribió con cuidado: «Soy hijo del monte y de la palabra, y de ninguno me avergüenzo». Rosa guardó ese texto como un tesoro. Lo dobló y lo puso junto a la piedra que Koa siempre llevaba colgada al cuello. Yaotl ya no era solo el niño que salvó una vez entre espinas, era un puente, una promesa viva de que dos mundos podían tocarse sin anularse. Pero también era una chispa encendida en medio de una maleza seca, porque los que son diferentes siempre atraen la mirada de quienes temen lo que no entienden. El clima cambió sin aviso. Las nubes comenzaron a oscurecer el cielo día tras día, como si presagiaran que algo grave se avecinaba. Koa lo notó primero. Las huellas en el barro no eran de animales. Eran pesadas, rectas, organizadas. Botas, rastro de hombres, soldados. Rosa también lo sintió. Yaotl no quería hablar de ello, pero en sus dibujos habían comenzado a aparecer figuras con sombreros anchos y rifles al hombro. Cuando Koa vio uno de esos dibujos, su rostro se endureció. «¿Dónde viste esto?», preguntó. «En la colina. Vi humo y escuché voces. Hablaban fuerte. Uno decía que buscaban asentamientos salvajes». Koa no necesitó más. Volvió al refugio y comenzó a empacar con precisión. No había tiempo. Rosa lo encontró atando las bolsas con fuerza. «¿Qué sucede? Vienen soldados, están cerca, buscan indígenas, nos consideran amenaza». «¿Están seguros de que vienen por nosotros?». «No lo sé, pero no voy a esperar a averiguarlo». Rosa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa noche no hubo fuego. Comieron en silencio, en la penumbra. Yaotl, aunque aún niño, comprendía que algo grave ocurría. Tomó la mano de su madre con fuerza y le preguntó en voz baja: «¿Nos van a encontrar?». «No si seguimos unidos». Pero la montaña no podía protegerlos para siempre. 2 días después, cuando el cielo por fin se despejó, vieron el humo más cerca. Koa subió al peñasco más alto con su catalejo y confirmó lo que temía. Una patrulla militar se desplazaba con mulas, fusiles y mapas. Uno de los hombres parecía dar órdenes con voz autoritaria. Llevaba uniforme distinto, más adornado. Cuando bajó, el rostro de Koa era ceniza. «El coronel está con ellos», dijo. Rosa sintió que se le iba el aliento. «¿Francisco?», Koa asintió. «No hay duda. Está liderando la búsqueda. Preguntan por mujeres fugitivas, por niños mestizos». El silencio se volvió una prisión. «¿Crees que saben?», susurró ella. «No estoy seguro, pero si llegan hasta aquí, no se irán sin ver quiénes somos». Rosa miró a Yaotl, que los observaba en silencio desde la entrada. Su corazón se partió en 1000 partes. «¿Qué haremos?». «Dividirnos. Tú y el niño se adelantarán por la ruta del este. Yo los alcanzaré luego. Los rarámuris del otro lado del cerro aún me deben favores. Allá estarán a salvo. ¿Y tú?». «Haré que me sigan a mí. Confundiré sus rastros». Rosa negó con la cabeza. «No puedo dejarte. Debes hacerlo». Koa se acercó a Yaotl, lo arrodilló frente a él y le sostuvo los hombros. «Eres fuerte, eres sabio. Pero ahora debes ser rápido. Lleva a tu madre. No mires atrás». Yaotl lo abrazó con fuerza, sin palabras. Luego tomó el morral que Koa le entregó, con provisiones y el cuaderno que siempre llevaba junto al pecho. Antes de partir, Rosa miró a Koa, se acercó y lo besó en la frente. «No mueras, no ahora». «No tengo ese permiso», respondió él con media sonrisa. Cuando se alejaron, Koa los observó hasta que desaparecieron entre los árboles. Luego se dirigió hacia el lado opuesto, dejando huellas falsas, ramas rotas, marcas visibles. Si los soldados seguían el rastro, los llevaría directamente hacia él. Pero los hombres del coronel eran más astutos de lo que pensaba. Dividieron su grupo. Uno siguió su camino, el otro rodeó la montaña. Y en el segundo día de huida,
Rosa y Yaotl fueron interceptados. Estaban cruzando el lecho seco de un río cuando escucharon los cascos. Intentaron esconderse, pero era tarde. 4 soldados los rodearon. Uno de ellos los apuntó sin titubear. ¡Alto! ¡No se muevan! Rosa se interpuso frente a su hijo. No somos enemigos, solo estamos de paso. El soldado la miró con desconfianza. Luego uno de los hombres murmuró algo al oído de su superior. Este se acercó a Rosa y la observó detenidamente. ¿Tú no eres Rosa, la criada del coronel de la torre? Rosa no respondió. Te reconocí. Él te busca. Y ese niño... Miró a Yaotl con atención. Tiene su sangre. Yaotl retrocedió un paso. El soldado sonrió con cinismo. Él se pondrá contento. Rosa se abalanzó como fiera. Golpeó al hombre con todas sus fuerzas, pero fue sujetada de inmediato. La empujaron al suelo y el niño gritó su nombre. Lo sujetaron también. Luchó, mordió, pataleó, pero fue en vano. «No lo separen», gritó Rosa. «Él no quiere nada de su padre. No lo toquen». Pero sus súplicas fueron ignoradas. La patrulla se reorganizó. Cargaron a Rosa en una mula. A Yaotl lo ataron con una soga, con los ojos llenos de furia. El oficial dio la orden: «Llévenlos al campamento. El coronel decidirá». Y mientras se alejaban entre los árboles, una sombra los seguía de lejos. Un cazador, un apache, un padre. Koa no había perdido el rastro y no pensaba perder a su familia. No ahora. No nunca. El viento rugía entre los árboles, como si advirtiera lo que estaba por venir. Koa avanzaba entre la maleza con movimientos calculados, el cuerpo fundido con la tierra, la mente afilada como cuchilla. Había seguido el rastro durante 2 días sin descanso. Cada rama rota, cada pisada, cada fibra del bosque le hablaba. Sabía que los llevaban hacia el este, donde el ejército había montado un campamento temporal en una planicie cercada por riscos. Un lugar fácil de defender, pero también vulnerable desde lo alto. Koa estudió la zona desde una grieta elevada. Contó los hombres. 12. 4 vigilaban, los demás descansaban. Rosa estaba encerrada en una tienda de tela gruesa, custodiada por 2 soldados. Yaotl, en cambio, estaba atado a un poste de madera cerca del fuego central. No estaba herido, pero su rostro mostraba rabia contenida. Koa apretó los dientes. Tenía que actuar esa noche. Esperó hasta que la oscuridad cubriera por completo el campamento. Los soldados encendieron más fogatas. Uno comenzó a tocar una armónica desafinada. La rutina y la confianza los relajaban. Koa se deslizó como sombra, bajando entre piedras y arbustos. Su arco estaba preparado. En su cinturón 2 cuchillos bien afilados. Su corazón no latía deprisa, latía con determinación. Cuando llegó al perímetro, lanzó una piedra hacia la parte opuesta del campamento. 2 guardias giraron de inmediato, atentos al sonido. En ese instante, Koa se desplazó hasta la tienda. Con precisión quirúrgica, cortó la lona trasera y entró sin hacer ruido. Rosa, al verlo, ahogó un grito y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Shh», susurró él. «Voy a sacarlos». Rosa lo abrazó fuerte, pero breve. «Está con vida, está fuerte, pero lo tratan como prisionero». Koa asintió y le entregó un cuchillo. Por si todo sale mal, ella lo tomó sin dudar. Koa volvió a salir como un fantasma. Se acercó al poste donde ataban a Yaotl. 2 soldados dormían cerca, apoyados en sus rifles. El chico lo vio llegar y contuvo el aliento. Cuando Koa le colocó la mano en el hombro, Yaotl murmuró: «Sabía que vendrías. Siempre vendré». Cortó la cuerda con rapidez, pero uno de los soldados se movió, alertado por el crujido. Koa no lo dudó. Arrojó el cuchillo directo a su garganta. El segundo se levantó con un grito, pero Yaotl lo golpeó con una piedra antes de que alcanzara el rifle. El caos estalló de inmediato. «¡Intrusos! ¡Nos atacan!». Disparos al aire, gritos, confusión. Rosa salió de la tienda con el cuchillo en mano, esquivando a un soldado que intentó detenerla.
Koa la alcanzó y los tres corrieron hacia el bosque, pero detrás de ellos una voz fuerte los detuvo. «¡Koa!». Era el coronel Francisco de la Torre. Llevaba una pistola en la mano y el rostro encendido de furia. Los soldados cesaron el fuego. Todos sabían quién era él. Koa se volvió lentamente, interponiéndose entre el coronel y los suyos. «No tienen derecho», dijo. «No son su propiedad». Francisco bajó la pistola un poco, sorprendido por el rostro que veía. «¿Eres tú el Apache?». Rosa se adelantó, con el cuerpo temblando. «Él nos salvó, nos dio una vida que tú nunca podrías haber dado». El coronel se rió con desprecio. «Ese niño es mi sangre, es mi derecho». Yaotl lo miró fijamente, sin rastro de miedo. «No eres nada para mí». Francisco levantó el arma. «Entonces no mereces vivir», pero no tuvo tiempo de disparar. Koa, con un movimiento veloz, lanzó el segundo cuchillo. La hoja se clavó en el antebrazo del coronel, que gritó de dolor y soltó el arma. Rosa corrió hacia ella, la pateó lejos. Los soldados dudaban, no sabían si disparar o no. El caos estaba en el aire. Koa aprovechó el desconcierto. Tomó a Yaotl del brazo, luego a Rosa, y los guió hacia la espesura. El bosque los tragó en segundos. Detrás se escuchaban disparos erráticos y gritos de confusión. Nadie se atrevió a seguirlos. Nadie conocía ese terreno como Koa. Corrieron hasta que los pulmones ardieron. Cuando por fin se detuvieron, ya lejos del campamento, Rosa cayó de rodillas, jadeando. Yaotl abrazó a Koa con fuerza. «Te vi luchar como un guerrero de las historias». Koa acarició su cabeza. «Solo luché por lo que amo». El peligro aún no había pasado, pero en ese momento, bajo la sombra de los árboles, sabían que habían vencido algo más grande que la muerte, el miedo. Y eso ya era una victoria. El amanecer rompió entre los árboles como una bendición. El bosque, tras la tensión de la noche anterior, parecía respirar de nuevo. Koa, Rosa y Yaotl se refugiaron en una pequeña cueva oculta entre raíces gruesas. Habían recorrido kilómetros, alejándose de la zona del campamento militar. Aunque exhaustos, estaban juntos, a salvo. Rosa curaba la herida de Koa, un corte en el hombro que había pasado desapercibido entre la adrenalina. Lo hacía en silencio, con cuidado, como si cada movimiento fuera una forma de agradecer. Él apenas se quejaba, observando a Yaotl, que dormía abrazado a su cuaderno cubierto con una manta de piel. «¿Crees que nos seguirán?», preguntó ella al fin. «No tan pronto. Están desorientados. Perdieron autoridad frente a sus propios hombres». «¿Y el coronel?», Koa apretó los labios. «Herido, humillado, pero vivo. Y un hombre como él no olvida». Rosa bajó la mirada. El peligro aún no se había desvanecido, pero tampoco el amor. Al tercer día de caminata, llegaron a las tierras rarámuris. Los ancianos los recibieron con respeto. Koa habló en su lengua, explicó la situación. Fueron acogidos sin preguntas. Rosa cocinó para los niños de la aldea. Yaotl compartió sus dibujos con otros niños, y por primera vez en semanas, las risas regresaron. Con el tiempo, encontraron un rincón apartado entre montañas y arroyos. Allí construyeron con sus propias manos una choza, no una cueva, no un refugio, un hogar. Rosa tejía durante las tardes, mientras cantaba canciones nuevas. Koa cazaba con los hombres del pueblo, enseñando y aprendiendo. Yaotl escribía. Llenaba páginas con historias propias, con palabras que mezclaban español, náhuatl y frases aprendidas en silencio, bajo los árboles. Una noche, Yaotl se acercó al fuego con una hoja en la mano. «¿Puedo leer algo?». Rosa asintió. Koa se acomodó junto al fuego. El niño leyó con voz clara. «Mi madre me dio la vida, mi padre me dio el alma. No vine de uno solo, sino de dos caminos que se cruzaron donde nadie los miraba. Y si algún día me buscan, no me encontrarán en libros ni en mapas. Me encontrarán en el eco de los árboles, donde un apache me enseñó a ser libre».
Rosa lo abrazó con fuerza. Koa sonrió, con una paz profunda reflejada en su mirada. El tiempo pasó. Yaotl creció alto y fuerte. A los 17 años, decidió partir por voluntad propia. Quería conocer el mundo, entenderlo, escribir sobre él. Rosa lloró, pero no lo detuvo. Koa le regaló su piedra sagrada, la que siempre llevó al cuello. «Para que no olvides quién eres», dijo. Yaotl se despidió con un abrazo largo. Luego desapareció entre los árboles, como un susurro que regresa al viento. Años después, su nombre se escucharía en pueblos, montañas, escuelas humildes. No como guerrero ni como mestizo, sino como narrador, como aquel que supo tejer su historia con las hebras del amor, la memoria y la resistencia. Rosa y Koa, ya mayores, seguían juntos. No hablaban de pasado ni de miedo. Hablaban del cielo, de las plantas, de los silencios compartidos. Habían amado sin declararlo, vivido sin ataduras, resistido sin odio. Una mañana, mientras miraban el sol nacer, Rosa dijo: «Nunca creí que mi hijo fuera el que me enseñaría a perdonar». Koa asintió. «Y yo, que un niño me enseñaría a volver a amar». Y así, sin más, se quedaron en silencio, mirando el horizonte, porque sabían que todo lo que importaba ya había sido dicho. Y lo que no, viviría en las páginas de aquel cuaderno que una vez viajó por el bosque, en manos de un niño que nació del llanto y fue criado por un corazón apache. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal y acompáñanos en el siguiente relato, lleno de fuerza, amor y redención. Haz clic ahora en el video que aparece en pantalla y continúa descubriendo historias que merecen ser contadas.